Continuamos reflexionando sobre el misterio de la oración, que como todo en la vida cristiana es puro don de Dios, inmerecido, que quiere entrar en diálogo, que quiere entrar en relación de amistad con nosotros, tres personas divinas que inhabitar significa vivir dentro de algo que ninguna persona puede hacer en ninguna otra persona. Dos enamorados no pueden habitar uno dentro del otro, podrán habitar junto al otro. Solo en el misterio de Dios se da que yo viva en Él, no son palabras mías, en Él, recuerdan, nos movemos, vivimos, existimos en Él. Eso no se da entre dos personas humanas. O que ellos viven en nosotros. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Morada no es una visita de médico. Morada significa que vengo a ti para vivir en ti y contigo. En definitiva, la vida cristiana es un camino hacia el interior. Les recomiendo sobre esto, hermanas, vivísimamente leer la cuarta parte del Catecismo, particularmente la introducción, que como ustedes bien saben está dedicada al misterio de la oración. La introducción a la cuarta parte, que es el comentario del Padre Nuestro, es de una belleza extraordinaria. Y de las muchas cosas preciosas que dice es que el lugar de la oración es el corazón. Es en el corazón del hombre donde el hombre y Dios y el hombre entran en amistad, en diálogo de amor, inhabitan el uno con el otro. Y en el corazón del hombre solo puede entrar Dios. Diremos cosas preciosas, te llevo en mi corazón. Lo único que va dentro del corazón es el misterio de Dios. Muchas veces el que no vive en el corazón soy yo, el que me espera al interior del corazón, en la séptima morada, donde habita el Rey. Por ejemplo, las moradas de Santa Teresa de Jesús, está dedicado a eso, el castillo interior, se llama así, es el mismo libro, pero tiene varios nombres. Entonces, es este camino hacia Dios donde el esposo va atrayendo a la esposa, purificándola, y no hay otra manera de acercarse a Él que dejándonos purificar, dejándonos limpiar, dejándonos configurar. Son palabras diferentes que expresan la misma realidad desde diferentes ángulos. Si no voy creciendo en humildad, si no voy creciendo en purificación, que es en desapego, en rechazo del pecado, en dejar de ser mundano, de ir siendo cada vez más una persona espiritual, que su interés y su corazón está en las cosas del Espíritu, miren, seremos magníficos funcionarios eclesiásticos, magníficos burócratas eclesiásticos, gestores eclesiásticos, pero no seremos amigos de Dios y desde luego no iremos creciendo en santidad. Por eso la vida de oración es lo que define la existencia humana. Y esto requiere un constante ejercicio de las virtudes teologales, una vida vivida desde la fe, un corazón repleto de esperanza y un corazón lleno de amor, que vive de amor. Por eso, nunca lo repetiremos suficientemente, la oración siempre tiene una estructura trinitaria, me atrevo a ser más específico, tiene una estructura doxológica. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad. ¿Puede cerrar la puerta, por favor, hermana? Gracias. Tiene una estructura doxológica. Oramos en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, al Padre. Toda oración cristiana siempre tiene como último destinatario la persona del Padre. Por eso, y citaba ayer Lucas 11:2, cuando oréis, decid Padre. El Padre es una persona real. Yo no soy un huérfano
Dios no está más allá de las nubes, que vive en mí y yo vivo en Él. Eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo, que nos hace clamar Abba Padre. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 8:15. Toda oración, cuando Cristo nos enseña a orar, nos orienta hacia la persona del Padre, que le miremos a Él. Eso es precisamente lo que hace la liturgia de la Iglesia. Y esto lo explica maravillosamente bien Sacrosanctum Concilium, el documento de liturgia del Concilio Vaticano II, en el número 7. Oramos unidos a la oración de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, y esto es a lo que nos impulsa el Espíritu Santo, que, como dice la palabra, viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros con gemidos inefables. ¿Recuerdan infantil? Inefable es lo mismo, inefatus. Algo inefable es algo que no se puede decir con palabras, que ora en nosotros con gemidos inefables que nosotros no podemos entender, pero el Espíritu sí. ¿Por qué precisamente oramos con los salmos? Porque no sabemos orar. Y cuando decimos enséñame a orar, Jesús nos enseña a orar con la liturgia, nos enseña a orar con la palabra de Dios. Yo no sé orar, pero Él sí sabe orar. Por eso es la importancia de esta estructura trinitaria. Dirá el concilio, Él está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Y oramos por el Espíritu Santo. Por otra parte, que esta sea la condición de la oración cristiana, por supuesto que no impide que nosotros también dirijamos nuestras oraciones a Jesús y al Espíritu Santo, no faltaba más, y a la Virgen y a San Andrés, por supuesto, pero siempre sabiendo que el destinatario último de toda plegaria es la persona del Padre. Siempre en el origen. Y tu Padre, que está en lo escondido y ve lo secreto. El Evangelio es una preciosa catequesis sobre la oración. Cuando oren, no sean como los farsantes que se creen que por sus muchas oraciones serán escuchados. Ora en el secreto de tu corazón, en lo escondido, y tu Padre que ve lo escondido. Por eso la oración del cristiano siempre es un don del Espíritu, que ilumina nuestra mente, que ilumina nuestro corazón, que ilumina y fortalece nuestra voluntad. Por eso la oración cristiana no es algo que comienza en mí y termina en Dios. La oración cristiana empieza en Dios, ocurre en mí y vuelve a Dios. Enséñame a orar, ora tú en mí. Cristo que vive en mí te ama, Cristo que ora en mí alaba al Padre. No somos nosotros los protagonistas de nuestra oración. Es Él la fuente y el origen de toda oración. Por eso la oración es un misterio, por eso la oración es un don. Recuerden que son expresiones que usábamos para la virginidad consagrada. Por eso la oración a mucha gente le cuesta muchísimo, porque no se siente protagonista, porque no ve unos resultados inmediatos, porque se aburre, porque se frustra, porque siente que no sirve para nada, porque como tú no la controlas, como tú no eres el protagonista, como lo eres en el apostolado o en la comunidad o donde quiera que sea, sino que ahí estás tú y nadie se da cuenta ni de lo que te está pasando, si es que te está pasando algo. Por eso, una de las maneras más sencillas de cómo una persona te demuestra que no sabe rezar, aunque no lo crea, es cuando la gente se permite la frivolidad de hacer juicios sobre su oración.
esta mañana me ha salido muy bien la oración. Pues no sé, llevo una temporada que es que no sé qué me pasa, que es que soy un desastre en la oración. O sea, yo soy el protagonista, yo la hago, yo la juzgo, y yo la evalúo y yo la decido. ¿Pero qué sabes tú? San Juan de la Cruz dice, hay gente que tiene mucha oración y piensa que tiene muy poca. Y hay gente que tiene muy poca oración, dice él, que se cree que tiene mucha. Resumido, con mis propias palabras, que no son palabras de místico, que no tenemos ni idea. Pero no es asunto mío, porque no es una acción mía. Por eso, en la vida cristiana, y sé que esto va en contra de lo que tantas veces hasta en la vida religiosa y en los seminarios se enseña, que cuanto más pasivos, más fecundos, que cuanto más quietecitos nos estemos, más actúa Dios. Y la oración es pura pasividad. De hecho, los grandes místicos, cuando dividen la oración, la división clásica de Santa Teresa de Jesús, la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva. Va pasando de las oraciones más activas a las oraciones más pasivas. La madurez de la grandeza de los gigantes de la oración son las oraciones pasivas. San Juan de la Cruz habla en la cumbre de la noche pasiva del Espíritu. Es cuando el que hace es Dios y yo cada vez hago menos. Esto es como ir en barco, hermanas. Se puede ir en barco de muchas maneras. Se puede remar o se puede izar la vela. Vas en el mismo barco. Los que van remando están perfectamente convencidos de que el barco avanza porque yo remo. Y el que iza la vela, para que el soplo del Espíritu mueva la barquichuela de mi vida, tiene la sensación de que esto se mueve y yo no hago nada. Que la barca de mi vida la lleva Dios y que es el soplo del Espíritu la que la mueve. Por eso, en la vida de oración, el principiante hace mucho esfuerzo y consigue muy poco, porque lo está haciendo él. Y es una etapa necesaria, hermanas, que es muy laboriosa y aparentemente muy poco fructífera. Y según se va avanzando en la vida espiritual, va siendo cada vez menos costosa y más eficaz. Hay gente que no pasa de la orilla, pues ahí se queda. Y toda la vida será un principiante jovencito y luego un principiante calvo o al menos con muchas canas. Que al principio rezaba como niño y ahora reza como un enano. Pero no decidan que porque una persona tiene muchos años en el sacerdocio, en la vida religiosa, en lo que sea, tiene mucha vida de oración, Que hay gente muy joven con una vida de oración impresionante, pero la descalificamos porque es joven. Hombre, Santa Teresa del Niño Jesús con 24 años estaba en la cumbre de la santidad y algunas de ustedes han entrado en la vida religiosa casi a esa edad. Y cuando ella terminó, ella pasó 9 años en el convento, de los 15 a los 24. En 9 años, ¡fua!, estaba terminada la obra. Es impresionante. ¿Y quién te ha dicho a ti? No, es que tú no te preocupes, tú no te desanimes, que claro, esto es muy despacio. ¿Cómo que muy despacio? ¿Quién ha decidido que la vida espiritual es despacio? Será a la velocidad que quiera el Espíritu Santo. Y que tú le dejes, claro. El que es pura transparencia de Dios, en muy poco tiempo, puede alcanzar gran santidad y gran profundidad en la vida de oración. Si me lo creo, si me pongo a ello. Ahora, si no le doy importancia a la oración, si no la cuido, si no aparto los estorbos, los enemigos, las distracciones, ya me pasarán los años y cuando empecé en el seminario pues era oración de niño y cuando llevo 25 años de sacerdote pues es oración de enano. Pues el pobre obispo que tiene una pandilla de enanos
para dirigir una diócesis, ustedes me dirán, así es como nos va en la Iglesia. Y un obispo que tiene una pandilla de sacerdotes que se quieren tomar en serio la vida espiritual, y es que transforman una diócesis. Una diócesis o un convento o lo que ustedes le pongan por delante. En definitiva, ¿qué es la oración? La oración, que es, lo he dicho muchas veces, esta presencia personal, amorosa, activa de las tres divinas personas que transforman mi corazón. ¿Qué fue la primera palabra que les dije en los primeros 10 minutos? No era cambiar. Esto es lo que hace la oración. Hemos venido, yo no sé a qué han venido ustedes, pero yo no me he venido desde tan lejos, hermanas, que menudo viaje me di para estar aquí con ustedes, si no es porque creo que ustedes quieren y pueden cambiar. Si no, ha sido una monumental pérdida de tiempo. Cosas bonitas que hemos oído, o no bonitas, o lo que ustedes quieran decidir, pero que no sirven para nada porque no las pongo en acción. No hay cosa que más me fastidie, o sea, que tengo que hacer un ejercicio de virtud para no decir tres cosas por la boca, que me digan que qué bonita la homilía, si es que alguna vez te lo han dicho. Pero ¿cómo que qué bonita la homilía? Si a mí no me interesa que me diga que ha sido bonita la homilía, lo que quiero es que usted cambie. Ahora el que te dice, padre, aquella homilía me ayudó a cambiar. Oye, lo más bonito que me has podido decir, pero que sea bonita, ni bonita ni fea ni regular. Ya con eso nos quedamos tranquilos, hemos quedado bien con el predicador. A veces me dicen, muy bonita la homilía, padre, entra la gente en la sacristía, y le digo, ¿pero usted va a cambiar o no va a cambiar? Se te quedan mirando como diciendo, ¡jo! Encima que entra uno a echarle un piropo y mira con lo que te sale. Pues ya no le vuelvo a decir qué bonita, pues estupendo, pero cambie. Entonces, lo que hace la oración, el fruto de la oración, es el cambio del corazón. Que lo hace, luego hablaremos más extensamente de ellos, pero ya lo anuncio, en tres grandes etapas de la vida espiritual. La primera etapa, de la que ya he hablado, es la vía purgativa, la propia palabra lo dice, es sacar toda la basura que he ido acumulando a lo largo de los años de mi vida. La vía purgativa, que según Santa Teresa en sus 7 moradas, abarca las 3 primeras moradas. Hay mucha gente que se pasa la vida en esas moradas. La vía purgativa. La cuarta y la quinta morada, la vía iluminativa. Esa ya es una etapa de gran fecundidad, empieza uno a producir bastante fruto. Y las dos últimas etapas, que son la vía unitiva, sexta y séptima. La sexta morada es el desposorio espiritual. ¿Recuerdan cuando María estaba desposada pero antes de vivir juntos, no? O sea, novios comprometidos, vamos, novios con anillo. Pero no es la séptima morada, todavía te queda alguna imperfección. Porque si no quedara imperfección, pues sería la séptima morada. Y la séptima morada es el desposorio espiritual. La descripción que hace Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida, de cómo ella, yo tuve la gracia de predicar ejercicios espirituales en la celda que hoy está convertida en capilla del Monasterio de la Encarnación en Ávila, a las Carmelitas Descalzas del Monasterio de Ávila, donde Santa Teresa vivió 30 años, en esa celda donde ella tuvo el fenómeno místico, ahí me tocó predicar ejercicios a las madres, las hermanas. Y ella cuenta cómo el ángel, como el querubín, se le posó en el corazón y le disparó una flecha con la punta hecha una llama de fuego, y ahí quedó ella desposada para siempre con Jesucristo, el Hijo de Dios. Describe, pero con un detalle increíble, lo que ella experimenta en ese momento. Yo se lo recomiendo altísimamente que lo lean. Y es muy curioso porque cuando muere Santa Teresa y le sacan el corazón ahora mismo de Santa Teresa está en una urna, me
parece que en el monasterio donde ella murió, en Alba de Tormes, el corazón de Santa Teresa tenía un agujero, físicamente, o sea, estaba perforado. No se sabe cómo podía vivir. Es un fenómeno místico que le ha dejado una huella física. Entonces, esas 3 etapas, pensando en la primera etapa, es toda una tarea de purificación. ¿Quieren ustedes aprender a orar? Limpieza. Tenemos que poner orden en esta habitación en la que viene a morar el Hijo de Dios, donde Él y yo vamos a vivir juntos. ¿Qué pasa con esa habitación? Que está cerrada absolutamente a la luz. Si tú abres una habitación que no tiene ventanas, que hace mucho que no se abre, tú te podrás imaginar que está sucia o limpia, pero tú no ves la suciedad. De repente, abres una pequeñísima rendija en la contraventana y entra un rayo de luz en la habitación y ves polvo flotando en el haz de luz. Eso es muy normal, ¿no? Conclusión, solo hay polvo en esta franja, porque el otro no lo veo. En otras palabras, yo en el fondo no me doy cuenta lo sucio que está mi corazón. No porque yo sea mala persona, es porque me falta luz. A lo mejor ni siquiera quiero verlo, pero es el comienzo de la oración. Vamos a poner orden, vamos a limpiar aquí. Es lo primero que se dice de una habitación cerrada, llena de trastes, cubierto por... Abre las ventanas, ¿no? Que entre aire. Bueno, abres un poquito. Vas avanzando en la vida espiritual y se va abriendo más, con lo cual te queda la sensación de que la habitación está cada vez más sucia. No, estaba así de sucia cuando estaba completamente cerrado, solo que tú no lo veías. Y dejas entrar la luz. Ahí te queda una sensación de unión. Entonces es que, mira, esto está tan fatal que yo no sirvo para la oración. Mire, hermana, muchísimas gracias. Yo, esto de la oración, usted déjeme a mí, con el 4 esquinitas tiene mi cama y el Santo Rosario por la señal y la devoción de la Divina Misericordia, porque yo para esto de la oración no sirvo. Que es la sensación que le puede quedar uno a los principios. Y yo digo, un momentito, que esto no lo tiene que limpiar usted. Esa es la diferencia, que nos creemos los protagonistas de nuestra oración. Déjese limpiar. ¿Por dónde empiezo? No sé, no tengo ni idea. Imagínate que tú vas al médico, estás fatal aquí, como la pobre hermana el día que la vieron, que debió de dar a usted una pena, que no sabían si empezar por la cabeza o acabar por los pies. ¿Qué le duele? Mire, me duele todo. Empiece por donde quiera. Yo tuve dolores que descubrí a las 2 semanas de llegar a casa. De repente me vi una marca negra así, negra, y era el moratón que tenía del cinturón de seguridad. Nunca me había dado ni cuenta, porque como me dolían tanto otras cosas, pues que ni cuenta. Y le dice el médico a la hermana, ¿por dónde empiezo? Le dijo eso, no le dijo por dónde empiezo. Ya sabía él por dónde tenía que empezar, ¿no? Pero no va a ser el Espíritu Santo que me pregunte a mí que por dónde empiezo. Pues Señor, mira, soy un desastre, estoy aquí, me pongo a oración, pues aquí me quedo, límpiame. ¿Tú qué tienes que hacer? No cierres la ventana, dejar hacer. Que estamos empeñados en... A ver, a la gente le encanta esto, viene la dirección espiritual. Padre, me han encantado los ejercicios, yo quiero hacer oración. A ver, dígame, ¿por dónde empiezo? Dígame las 10 cosas que tengo que hacer. Pues ya está, la receta mágica y con eso te sale el postre. Porque si tú le dices las 10 cosas que tienen que hacer, a ver, ya voy por la número 3. Bueno, esta semana va bien la cosa. A ver, con la 4, lo he hecho yo, me he puesto los codos, me he puesto ello, ya lo he hecho. Miren, lo único que he conseguido es ser 10% más de soberbia que la que tenía usted la semana pasada. Así que, fracaso total. Pero si cuando alguien te dice, Padre, quiero hacer oración, le dices, estupendo, pues nada, déjate hacer.
Pero ¿yo qué tengo que hacer? Y te insisten, ¿Y yo qué tengo que hacer? N-A-D-A. Déjate hacer. Si cierras la ventana, ahí se acabó. Tú solo abre la ventana. Deja que entre el Espíritu de Dios. Déjate colmar de su amor, que no sabes lo bien que barre el amor de Dios. Los padres de la Iglesia ponen este ejemplo, que lo hemos oído 1000 millones de veces, pero nunca está de más repetirlo. Es como, la vida espiritual es como un hierro oxidado, pues lleno de frío, metido en el barro, en el lodo, lleno de la costra de ¿cómo se llama?, de óxido, etc. Y tú agarras ese hierro feísimo y sucio y todo lo que tú quieras y lo metes en el fuego. Y poco a poco, el calor del fuego va quemando toda esa suciedad de alrededor. ¿Eres tú el que has limpiado el hierro? No. ¿Tú qué has hecho? Meterlo en el fuego, acercarte a Cristo, acercarte al Espíritu del Señor. Si tú no haces eso, esa es tu colaboración. Dejar que entre Dios, acercar el hierro frío que es mi alma al fuego. Pero lo sigues dejando y se sigue cayendo postra. ¿Se recuerdan cuántas veces les he dicho, en este camino de la vida espiritual se avanza más quitando que poniendo? Pues eso, que vaya quitando óxido y telas de araña y todo lo que haya por ahí. Tú deja el hierro en el fuego, que no sabes lo bien que limpia el fuego. Cuando uno se harta y no sabe qué hacer con la basura, ¿qué hace? Una hermosísima montaña y dice, venga, vamos a quemarlo todo. No quedan más que cenizas. Pero si sigues dejando el hierro en el fuego, el hierro va adquiriendo las cualidades del fuego. ¿Cuáles son las cualidades del fuego, hermanas? Calor y luz. Ilumina y quema, abrasa. Para eso se usa el fuego. O para iluminar, cuando no teníamos las maravillosas bombillas de la electricidad, para alumbrar, para iluminar la oscuridad, y para quemar, para arder, cocinar o lo que sea. Las dos cualidades del fuego. Tradicionalmente los padres de la Iglesia, y de una manera muy específica, Santo Tomás de Aquino, identifican la cualidad del fuego, que es iluminar, la luminosidad, con el apostolado. Iluminar. Y el calor, el ardor, con la contemplación. Pero el fuego no puede solo iluminar o solo quemar. Si ilumina, quema, y si quema, ilumina. Por eso, lo que tenga de vida contemplativa, lo tendré de vida apostólica. El que hace mucho apostolado, o se cree que hace mucho apostolado, y reza muy poco, o muy mal, o de cualquier manera, o como un fariseo para cumplir, a ver, laudes, tiqui, 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 y ya está, pum, pum, pum. Pues, si no quema, poco tiene que estar iluminando, aunque haga mucho ruido, sea muy bullangoso. Hay mucha gente con mucho entusiasmo y con mucha iniciativa, dice, no, es que esa hermana es un gran apóstol. Dice, mira, a esa hermana la pones a vender carros en un concesionario de vehículos y te los vende todos. Pues porque es así, tiene chispa, pero eso también lo hace un pagano. Eso no es cristiano. Son una serie de cualidades naturales. En mi tierra se dice, mira, ese le vende un polo es un helado, ¿no? Ese le vende un polo a un esquimal. Ese, vamos, le vende arena a un beduino del desierto. Y seguro que ustedes tendrán sus propias expresiones. Y eso nos creemos que es una persona muy evangelizadora. No, que tiene chispa. Y luego hay gente que hay como más paradita, así como yo, como no tengo así como mucha gracia, pues no sirvo para el apostolado, porque siempre estamos identificando
a la persona con una serie de cualidades naturales. Ahora, una persona que se mete en el fuego... Les voy a poner dos ejemplos, y además dos ejemplos de dos santos franceses. Miren, yo no sé lo que ustedes pensarán de mí, de mi manera de hablar y de las barbaridades que les digo. Lo bueno de los ejercicios en silencio es que no te pueden contestar. Tiene sus ventajas. Lo que digan por ahí no quiero ni imaginarlo. Pero bueno. Pero yo les digo que si ustedes hubieran conocido al santo cura de Ars cuando empezó a predicar en ese pueblo, yo sería una Ursulina descalza de la caridad. Vamos, un bálsamo de aceite. Porque las barbaridades que decía ese hombre predicando, o sea, lo duro que era. ¿Ustedes se imaginan al cura de Ars predicando una misa en un domingo y estar hablando con todo el fuego de su espíritu y de repente se queda callado? Y se oye el ruido, conocen esa historia seguro, de una carreta de un campesino que se iba a trabajar en domingo, que es pecado. Y paraba la homilía y decía, escuchen, va camino del infierno. Vamos. Nada, la dulzura personificada. Cuando ese hombre era muy santo, porque él ya era muy santo, pero no era lo santo que era después de 42 años que estuvo en la misma parroquia. Al final de su vida, hermanas, cuando se sentaba en el confesionario, se echaba a llorar. Y una señora le dijo, se había confesado, le dijo sus pecados y vio que el cura se había echado a llorar. Dice, padre, ¿por qué llora? Dijo, yo lloro porque usted no llora. Era un hombre que se había transformado. No había cambiado el radicalismo evangélico, pero la gracia había transformado sus modos. Un ejemplo, de bruto a dulce. Déjenme que les cuente de dulce a bruto por el reino de los cielos. Santa Teresa del Niño Jesús. Tú mire, a un español le pones a leer la biografía, la autobiografía de la historia de un alma y es que le dan ganas de vomitar desde que empieza. Porque es que no nos va con nuestro carácter, perdone. Entonces dicen, y yo, la pelotita del Niño Jesús, oye, por favor. Tú eso se lo dices a un español, vamos, es que le arde la sangre. Que su papá la miraba de no sé qué manera y la tonta se ponía a llorar, pero que lo cuenta ella. O sea, que es que era de una delicadeza, de una fragilidad y de una hipersensibilidad que, vamos, que si no le dabas los buenos días bien dados, vamos, casi era un insulto. Se lo estoy contando así con un poco de caricatura. Léete el final de su vida. Cuando está pasando por la noche oscura y esta mujer tiene que escribir el credo en un papel y tenerlo en la mano, porque ya no sabe si hay Dios o no hay Dios. Y para agarrarse a su fe católica está pasando por la última purificación del alma. Esta muchacha con 24 años. Una noche oscura espantosa. El sufrimiento que esta mujer. Esa mujer era el cura de Ars del púlpito. De niñi a una gigante de la vida espiritual. ¿Cómo te transforman? ¿Se acuerdan lo del fuego? Que es que lo transforma todo. Y si tú piensas, bueno, pero es que claro, usted dice eso porque usted no sabe cómo es el hierro de mi alma. Mire, yo no sé cómo es el hierro de mi alma. Lo que sí sé es cómo es el fuego de Dios. Y créanme que no hay hierro que se le resista. Eso sí, aguanta, aguanta, déjalo ahí. Y va despojando, despojando, despojando. En este camino se anda quitando. Hay una frase que me encanta de los legionarios. Los legionarios son los soldados del Imperio Romano que tenían que caminar con la mochila, con el escudo, con la lanza. Ellos en latín todo eso lo llamaban la impedimenta. ¿Impedimenta qué es? Es todo lo que me impide caminar con ligereza.
Entonces, ¿se acuerdan lo del alambre y el hilo para que el pájaro no vuele? Hombre, cualquiera de ustedes es Santa Teresa a la hora de la canonización comparado con lo que hay ahí en la calle. O si usted se cree que nosotros somos medio, que no se imagina usted lo que hay ahí en el mundo. Ya estarán amarradas con alambre y ustedes con hilo. ¿Y qué? Si seguimos todos siendo gallinas. Y no podemos volar. Y luego ves estos gigantes del espíritu que han evangelizado continentes enteros, que han alcanzado los más grandes niveles de la mística. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a anunciar a Jesucristo en el mundo que se nos está cayendo por las 4 esquinas? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están los matrimonios? ¿Cómo está la política? ¿Cómo está la sociedad? Hermanas, yo vivo en el estado de su país en el que ustedes están. Yo he invitado a mucha gente este verano a evangelizar, a venir desde España, y cuando me preguntan, ¿pero tú en qué estado de ese país estás? En tal estado. Uy, no, yo ahí no voy. Dice, bueno, eso es, vamos, una sentencia de muerte. Eso es peligrosísimo. Hay mucha gente que me ha dicho, que les puedo decir con nombre de pedidos, que no vienen este verano a ayudarme, no van a venir, porque tienen miedo. Vamos, que muchas otras partes del país están igual. ¿Cuál es la misión nuestra y cuál es la misión de la Iglesia? ¿Y cómo vamos a anunciar a Jesucristo si no estamos creciendo por los caminos del Espíritu? Entonces, es el fuego de Dios, de la contemplación. La evangelización nace de la contemplación, porque el fruto nace del testimonio, y el testigo no es el que ha oído, es el que ha visto. Si no tienes experiencia de Jesucristo en tu vida, amistad con Él, unidad con Él, tú solo eres el portador, eres un vehículo de un misterio, que tú no eres el protagonista de esta historia. La vía, después hablaremos más en detalle, ¿no? La segunda etapa, que es la vía iluminativa, implica muchísimo menos esfuerzo, porque ya el alma está purificada y Dios la va iluminando y te va colmando de una multitud de gracias. Entonces, resumiendo un poco todo esto, quien ve la oración ante todo como una actividad humana, aunque sea hecha con la ayuda de la gracia, fácilmente la deja, la abandona. Se van cansados, frustrados, distraídos. ¿Por qué? Porque toda su confianza está puesta en los métodos. Miren, cuando oigan ustedes hablar de métodos, muchísimo cuidado. Porque esto no es cuestión de métodos, es cuestión de amor. Y es iniciativa de Dios. No yo que me he leído el último libro maravilloso que te da los 7 pasos para llegar a la santidad. ¿Cuáles son nuestros errores más comunes? Que lo he dicho antes, nos pasamos la vida juzgando la calidad de nuestra oración. ¿Por qué? Porque nos creemos que la oración más genuina es la que a mí me ha salido bien, pero yo no sé qué impulso del Espíritu Santo he recibido. ¿Recuerdan la frase que les dije de San Juan de la Cruz en el prólogo a la subida del Monte Carmelo? Dice, hay muchas almas que piensan que no tienen oración y tienen muy mucha, y otras que creen que tienen mucha y es poco más que nada. Y lo último que quiero decir en esta sesión de primera de la mañana es que la tarea fundamental nuestra, la cooperación con la acción del protagonista, que es la gracia de Dios, es la de la limpieza. Una bienaventuranza que nos puede ayudar a recordarlo. Bienaventurados los limpios de corazón. De ahí brota la verdadera oración. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El mismo Jesucristo, los maestros espirituales,
siempre que tratan de la oración, no ponen el centro en los métodos, sino insisten sobre todo en el ejercicio de las virtudes cristianas, que es lo que nos ayuda a levantar el vuelo de la oración. Un globo tiende a subir, solo está sujeto porque hay unas amarras. Tú lo único que tienes que hacer es tú corta las amarras y eso sube hacia las alturas ellos solo. ¿Por qué? Porque tiene un dinamismo interno que es el dinamismo del espíritu que lo eleva hacia las alturas. Entonces, a nosotros ¿qué nos toca? Cortar con lo que nos distrae, con lo que nos hace daño, con lo que pone en peligro nuestra misma vida de oración. Y el alma tiende a elevarse a las alturas de la santidad y de la amistad con Dios. Sin mayor necesidad de métodos, que sin embargo, sobre todo a los comienzos, quizá nos puedan ayudar un poquito, pues cómo meditar, cómo hacer la oración, etc. A lo mejor a los comienzos, pues eso puede ser de una pequeña ayuda, mucho más insistir en la importancia de las virtudes. Les he dicho, y lo vuelvo a repetir porque siempre nos ayuda a recordarlo, oración y vida de virtudes crecen juntas, simultáneamente. Uno no tiene mucha fe y poca caridad. Yo tengo de humildad lo que tengo de caridad, tengo de fe lo que tengo de esperanza. Todo crece simultáneamente. Nadie es un especialista en una cosa y un desastre en otra. Por eso, y esto insisto muchísimo, sin una ascesis, la vida de oración no puede ir adelante sin una progresiva liberación de pecados y de apegos. De esto ya hemos hablado unas cuantas veces y lo seguiremos repitiendo porque primero nos cuesta aceptarlo y segundo porque nos hace mucho bien volver sobre ello. En la medida en que vamos cortando con el pecado y con los apegos, vamos siendo hombres y mujeres libres para el amor de Dios. Repito, las virtudes todas crecen juntas. Por eso, para ir adelante en el camino de la oración, lo principal es lo siguiente. ¿Cuáles serían los pasos? El primer paso, lo hemos dicho hablando de las 3 primeras moradas, que es la vía purgativa. El primer paso es no pecar. La primera piedra, dice Santa Teresa, ha de ser buena conciencia y librarse con todas sus fuerzas de pecados veniales y seguir siempre lo más perfecto. Eso dice ella en Camino de Perfección. Es el comienzo de la oración, la conversión, el alejarse del pecado. El segundo paso, lo primero es quitar lo malo. El segundo paso es aumentar lo bueno, que es crecer en las virtudes. Dirá Jesús, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no va a llegar a la contemplación, sino el que hace la voluntad de mi Padre, las virtudes, que está en los cielos. La santidad no es Señor, Señor, sino hacer la voluntad de mi Padre. Santa Teresa de Jesús, no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Mira tú, ¿quién decía esa palabrita? Y esto lo está diciendo ella, hermanas, en la 7ª morada en el matrimonio espiritual. Entonces, lo primero, no pecar. Segundo, crecer en virtudes. Tercero, que nos puede chocar un poco, hablando de la oración. Dios rechaza la ofrenda de nuestra oración si no estamos en caridad con nuestro prójimo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no vengas a rezar. Reconcíliate, el amor al prójimo. Mateo 5:23. No se puede conciliar el amor a Dios en la oración
y el desamor al prójimo en la vida ordinaria. Porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Lo dice ella en las Moradas, pero el apóstol Santiago, que estamos leyendo estos días, 3:9, dice lo mismo. Gráficamente lo dice San Agustín, lo mismo. En vano me honras, te dice la cabeza desde el cielo, como si alguien pretendiera besarte la cabeza pisándote los pies. Me honras por arriba, muchos rezos, y me pisas por abajo, poca caridad fraterna. Y es mayor el dolor por lo que pisas que la alegría por lo que honras. Pues a lo mejor nuestro problema no está en el reclinatorio de la capilla. A lo mejor el problema lo tenemos en la que está sentada al lado, o en la que pasa a nuestro lado, o algún otro miembro de la comunidad.